de sus exámenes. Diego Bazán, ¿quién lo tiene a Diego Bazán? Díganle que está intentando entrar a la clase de ética. Diego no corresponde al grupo de la clase de ética. Lo tengo en lista. Ah, bueno, profe. Avísenle porque el otro día le pasó Bueno, lo mismo. Díganle que ahora no lo voy a dejar entrar porque no pertenece al grupo. El otro día también le había ingresado, pero Diego no tiene por qué cursar este curso. No sé por qué tiene este link. O se confunde o bueno. bueno, Avísenle, por favor. profe. Si lo veo entrar, lo veo, le hago entrar y le digo otra vez, pero la otra vez también me pasó lo mismo y me dijeron que no. Dice el reclamo, tenía alumnos que no tengo en el listado y resulta que no era que yo no lo tenía en el listado, no estaba. No tenía que entrar. ¿Cómo andan? Se nos vino octubre nomás, ¿eh? Qué increíble. Llegó con de todo. Llegó, ay, no me digas, Fe. Con alergia, con todo. Va, ya estaba Buenas de tardes. antes, pero, Alergia, nieve. no, y sí. No. Este año es un año para desechar. Me decía una amiga que quería averiguar a quién podía demandar porque era un año robado de vida. Y la verdad que parece que está stand-by y pasa todo. ¿Cómo estás, Buenas tardes, profe. Bien, ¿y ¿Cómo usted va? cómo anda? Bien, Bueno, me bien, más alegro. tranquila, más ordenada la vida. Bueno, mejor así. Sí, ya de a poco van a ver qué. Arranco otra vez. ¿Ustedes bien? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro un montón. Gracias. Ya le avisé, profe. Dale, gracias, porque el otro día fue muy chistoso. Él también entró, incluso hasta participó y todo. Creo que le dio vergüenza decir que no era la clase. Y como a veces aparecen estudiantes que los bajan, los suben, los admiten, qué sé yo, y no, por ahí no se entera. Y no, me retaron, me dijeron, no, no, Ah, no. Y bueno, y también creo que recibí un reto de él. pero él viene de Buenos Aires, creo, ¿no? O sea, siguió la carrera acá en Seneca. Él estaba Sí, estudiando pero en Buenos Aires y acá. no le toca cursar esta materia. Claro, capaz que no entendió. Sí, sí, seguro. Entonces ya le avisaron, supuestamente ya le avisaron. Así que bueno. Pero no sé, Bueno, le debe haber gustado la materia el otro día, así que por eso se quiere enganchar. yo digo, me parece que lo tuve en otro grupo, pero bueno. Sí, puede Este, ser, ha recursado otras materias. pero no, aparte participó re bien. Yo dije, bueno, qué sé yo. O por ahí van admitiendo gente, va entrando gente después, bueno, uno nunca sabe. Profe, había Sí. dicho Berizonce que venía tarde. Bueno, cuando entre le ponemos el ingreso, no hay problema. Acuérdense siempre que Sí, yo que espero estaba así bien. un ratito, Sí. que ahora ya vamos a arrancar para que no nos lleve tanto tiempo, después yo los voy a ir marcando a medida que van ingresando todos los que puedo. Y al final de la Bueno, clase los vuelvo a hacer un repaso y si en el medio se desconectaron, bueno, avísenme que, claro. que no estuvieron ni para la toma del presente el comienzo ni para después. Para el final es cuando ustedes pueden chequear sin los nombres porque están con el presente. Sí, vamos a arrancar. Yo a la medida que van ingresando, como a mí me aparecen quienes está esperando, entonces les doy el ingreso. Así no se nos demora tanto. Estoy editando los videos de ustedes porque no hay forma, acá está el chat, de que hay una que YouTube no me los bloquee cuando usamos los videos, ¿sí?
Así que bueno, lleva un poco más de tiempo que editarlo. Y después hay 2 clases del lunes pasado, no del anterior, que está como bloqueado, no lo puedo bajar. Así que voy a tratar de recuperárselas, que también tienen videos para editar. Bueno, arranquemos, ¿sí? Porque ya estaríamos Profe, cerrando. ¿y lo de la clase pasada también lo va a subir? Ese es el que estoy editando ahora, que estoy cortando, Ah, porque aparte intenté subirlo hoy, dije, bueno, lo corté, re contenta, lo subí y hay una milésima de video, así que estoy ahí como haciendo un corte más finito para que se entienda qué es lo que digo yo, qué es lo que dicen ustedes y que no quede ahí eso que me está bloqueando, ¿sí? bien. Ah, Y bien, lo bien. otro que le quería contar Sí, es que Vázquez le mandaba saludos, profe. bueno, gracias. Juan Gracias. José. ¿Cómo anda, Juan? ¿Viene hoy? Sí, él está enfermo. Uy, ¿qué le pasó? No, la semana pasada me avisó que se infectó de COVID. Ay, pobre. Así que, Ay, Dios sí, mío. la verdad que demasiado me parece que duró. Va, sí, la vino zafando muy, muy bien. Lo que pasa que es imposible, Sí. chicos. ¿Yo qué quieren que les diga? Me pone muy... En el fin de semana fallecieron un conocido de mi suegro, hoy falleció la suegra de una amiga de mi hermana. La semana pasada también, en el medio del lío, perdí a dos ex compañeros de trabajo que me partió al medio saber gente que venían con enfermedades preexistentes, pero que uno sabía que se venía cuidando y la ligaron de rebote. Sí. Tremendo, sí, no, así que se cuide, que se relaje. A mí los médicos que yo conozco me dicen Sí, que no hay aparte el opciones. miércoles, ¿Qué me decías? ¿eh? ¿Qué me decías, Silvina? No, que el miércoles, que me dijo el martes pasado, porque yo le mandé un mensaje y él pedía unas cosas en el grupo, entonces yo se las mandé y le pregunté si iba a rendir el miércoles pasado. Ah, Y tenían bueno, me examen. dijo que se había hecho claro, que se había hecho los análisis y que no andaba bien, dijo. Y así que bueno, y el miércoles al mediodía me mandó un mensaje que le había dado positivo, así que él ya estaba encerrado en su dormitorio. Sí, Así que, y bueno, que no, y que estaba re mal el miércoles. Así que no iba a rendir y mandó un certificado. está bien. Pero bueno, después le he mandado mensaje cómo anda, pero no ha contestado, así que No, a mí lo único que seguramente me bien dicen no la debe estar pasando. los médicos y los pacientes que han sobrevivido a esta situación es que nada, lo único que te toca es descansar, desconectar. No hay nada concreto, no hay nada seguro respecto de esto. Así que sí, nada, que relajen. Con el certificado nadie les puede decir nada. Sí, yo lo mando. Hola, Mauro. Sí, tranquilo. Ahora yo les voy poniendo el presente a medida que lo Hola, estoy profe. activando. Hola, ¿cómo estás? Hola, profe. Hola, Fiamma, ¿cómo estás? A Bien, medida bien. que yo les voy habilitando el ingreso, los voy marcando, ¿sí? Como el Ok. presente. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Y después, al final de la clase, los vuelvo a mencionar. Si los mencioné es porque ya les puse el presente, ¿sí? Porque, bueno, quiero empezar a dar la clase, si no perdemos mucho tiempo. En el medio, si va ingresando alguien más, también voy a intentar ponerle el presente, y si no, después, hacia el final de la clase, si me queda sin ponerle el presente, se lo pongo ahí. Lo que por favor recuerden o compártanlo en los grupos de WhatsApp que ustedes tienen, que si alguno entró hacia la mitad de la clase y se desconectó por alguna razón antes de finalizar la clase y no pudo chequear que estuviera en la lista, que me avise para que verifiquemos que esté. Por ejemplo, ahora está entrando Ortiz. Yo ya le puse el presente a Malena. Pero, por ejemplo, lo voy a tomar ahora que está ingresando a Malena. Hagamos de cuenta que Malena ingresa un poquito más avanzada a la clase y se desconecta hacia el final y no puede chequear que yo ya le puse el presente, que me avise. ¿Sí? Compártanlo eso, sí, lo tomamos como metodología. Bueno, vamos a arrancar, sí, con
lo que sería el último texto de la unidad 2, que lo que hace, o lo que pretende hacer, es ponernos en situación contextual, nos ubica en un mundo de un neoliberalismo, yo diría, más maduro, más organizado, más estructurado, con figuras referentes, con una política mucho más clara, con un país, con un mundo, en realidad no un país, con un mundo que ha barajado y tirado de nuevo, entonces está reorganizado desde otro lugar, que no es el mismo que conoció el siglo XX o los primeros 70 años del siglo XX, un mundo que además ha abandonado los preceptos de la modernidad y se ha instaurado en esta gran nebulosa de la cual todavía no hay acuerdo, que es la posmodernidad o la post-postmodernidad, ya están hablando algunos de eso, todavía no podemos encontrar unicidad respecto a los criterios de lo que es la posmodernidad, y ya algunos están diciendo que la posmodernidad ya fue. Bueno, en realidad estamos pasando por etapas muy convulsionadas, de muchos cambios, y volvemos otra vez a ver como una tendencia, polarización entre lo que es el estado de bienestar y el estado neoliberal, o las políticas neoliberales y del estado de bienestar, siempre dentro del marco capitalista, ¿sí? La amenaza roja, entre comillas, de la que todavía algunos presidentes mundiales hablan, es relativamente un fantasma que se agita cada tanto para levantar algunas voces, pero la realidad objetiva es que el caudal de votos o de adeptos es bastante básico en relación a la fortaleza que presenta el capitalismo en todas sus variantes. Entonces, volviendo a este tema, la unidad 2 pretende poner en jaque o criticar, ponernos en posición crítica o instalarnos en el concepto de moral crítica, ¿sí? De ética crítica, a lo que es nuestro entorno, que se debate dentro del marco capitalista entre el estado de bienestar y el estado neoliberal, y en el medio todos los cruces habidos y por haber. Es muy difícil pensar en trasladar a nuestra experiencia nacional algo tan, tan estricto, tan estructurado, tan tipificado, porque bueno, como en algún momento creo haberles dicho, los latinos tenemos la particularidad de no encajar en ningún molde, y en general las teorías que revisan o que estructuran o que alimentan algún tipo de teoría surgen. Hasta la década del 80 era todavía mucho más fuerte, pero en general nacen en otros contextos, en otros contextos globales, ¿sí? Así que, bien, vamos a avanzar con esto, a ver si ya ingresó Diego. Diego Bazán, ¿estás? ¿Ingresaste, Diego? En teoría, alguien le dio el ok para que ingrese para poder decirle que no corresponde. Bueno, ¿estás? Ah, sí, porque yo le dije, profe. Claro, para mí que tiene mal el link. Para mí que tienen mal el link. Bueno, avancemos. Y el primer desafío que les voy a poner a todos ustedes es buscar en el diccionario, en la gran enciclopedia que tienen ustedes a mano, ¿qué es la globalización? Arranquemos de ahí, porque ese es el primer punto por el cual vamos a empezar a desandar el texto de Fariñas Dulce, que se propone pensar el mundo jurídico en un mundo de globalización, en un mundo neoliberal, en un mundo en el que algunas fronteras parecen estar más complejas o más interpuestas, ¿sí? O más cuestionadas que otras. En todo caso, hay toda una revisión de lo público, de la división entre lo público y lo privado. Buenas tardes, profe, disculpe la tardanza. Hola, no, Verónica, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. ¿Cómo va eso? Bien, acá llegué. Llegaste corriendo, está todo bien, ya te puse el presente. Bueno, la tarea ahora, sí, 5 minutos, como mucho, a buscar, ya, todos. ¿Qué es la Hola, profe. globalización? El primero que lo encuentra, ¿quién me saludó? No Yo puedo. lo encontré, profe. Lauti. Ahí está, Guillermina les ganó a todos. ¿Quién me habló? Yo también, profe. Yo A ver, también. ¿y quién más? Había una voz masculina ahí reclamando. No, yo estaba dando mi presente, profe. Ah, Lauti, sí. Les decía recién a todos que cuando les doy el ok para ingresar, ya les estoy marcando el presente. Después en el Dale, tema de gracias. la clase, para chequear que les haya puesto efectivamente el presente, esperen al final de la clase. Si por alguna cosa se desconectan, me avisan después por privado, así les pongo el presente, ¿sí? Si ustedes no pudieron estar ni al comienzo ni al final de la toma de asistencia, en realidad al final, que es cuando se verifica que están, entonces ahí me avisan. Bueno, ¿quién quiere tomar la apuesta? Rebolledo saltó PRI, cantó PRI, así que le vamos a dar a ella la Yo. ¿Lo leo? posibilidad. Sí, compartilo, por favor. Dice, la globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les brinda un carácter. Y bueno, puede seguir, pero hasta ahí está. Y a ver, léeme un par de líneas más. ¿Carácter A qué? ver, A ver. lo abrí. Carácter global, justamente. Ah, ahí está. ¿Y qué más nos dice? ¿Hay 2 líneas más que me puedas leer? Dice que a menudo es identificada como un proceso dinámico, producido principalmente por la sociedad y que ha abierto las puertas a la revolución informática. Bien, genial. Vamos a quedarnos con eso, ¿sí? Fíjense, Fariñas Dulce, entonces toma mucho de lo que Rebolledo nos ha compartido, ¿sí? ¿Qué decía Guillermina recién? Tenemos la cuestión de la tecnología, la particularidad de las tecnologías de la información y la comunicación, ustedes lo van a encontrar por otros lados escrito como TICs, ¿sí? Tienen esta cuestión que es la que define el nuevo sistema productivo. Lo que es el comienzo de la revolución industrial se va a caracterizar por la concentración de mano de obra en fábricas donde el proceso productivo es bien tangible, bien objetivable, bien tocable. Si yo veía la máquina, la miraba, la generaba y generaba el producto. Estos últimos años, a partir de la década del 70, 80, que hay toda una explosión respecto de lo que es el desarrollo de la informática, empezamos a encontrarnos con ¿qué? Empezamos a encontrarnos con que la producción o lo que se produce está en el byte que no se ve, el byte que no se toca, es la información, la comunicación, la producción de mensajes, es algo muy etéreo que genera consecuencias muy concretas. Por ejemplo, cuando un noticiero emite una información, yo lo que veo es en realidad la puesta en escena y al periodista. No veo a su mensaje, no lo puedo tocar, no lo puedo manipular. Pero eso que está volátil en el aire, circulando, genera acciones concretas, porque en función de lo que las personas escuchen y de lo que crean, es que toman sus decisiones. Otra de las particularidades que va a tener la globalización es el desembarco, ¿sí? Y la consolidación de las transnacionales, las empresas transnacionales. ¿Alguna de ustedes, alguna empresa que se les ocurra mencionar que sea transnacional? ¿Alguno de ustedes trabaja en una empresa transnacional? ¿Alguna?
Coca-Cola, profe. Coca-Cola, muy bien, Malena. Coca-Cola es el símbolo, ¿sí? McDonald's, Nike, Adidas, todas, Benetton, las marcas de pantalones. Samsung. ¿Cómo? Samsung. Samsung, Dell, que es la compu que estoy usando ahora para conectarme con ustedes, los celulares, ¿sí? Samsung, entre otros. ¿La Shell, profe? ¿Cómo? ¿La Shell? Sí, por supuesto. Google, ¿sí? Zoom. ¿Dónde está Zoom? Zoom nació de la cabeza de alguien, no me acuerdo el nombre, ¿sí? Que nació como una red interna y ahora, fíjense, es el elemento por naturaleza. ¿Y dónde está? ¿Quién de ustedes tiene Zoom en sus manos para mostrármelo? Traten de agarrar y mostrármelo. ¿No está? Está acá. Sí, es nuestro puente, y nuestro puente ni siquiera es tangible, no es que yo lo puedo cruzar. Necesito conectividad, necesito esto etéreo que genera acciones concretas. Bien, esas transnacionales de las cuales nosotros habíamos hablado cuando hablamos también de cómo se desarrolló el neoliberalismo, ¿sí? El neoliberalismo, políticas que nosotros ya hemos visto en otros contextos, en las clases anteriores, y que lo que veíamos es cómo terminaban influenciando y condicionando el desarrollo político, social y económico de los países. Nosotros tuvimos una consecuencia y un periodo importante de neoliberalismo durante la década del 90, que culminó en el 2001, con un ejercicio efectivo. Sus consecuencias nos alcanzan el día de hoy. Bien, el neoliberalismo, entonces, y acá les voy a anotar algo para que no se vayan a olvidar. Se los voy a poner que, ¿por dónde se los pongo acá? Que podríamos decir entonces que la globalización es económica, el neoliberalismo político, se los dejo anotaditos por acá. Y después hay un pequeño detalle que me parece que es importante que tengan presentes, a ver si me tengo algo que me permita acá poner. Una flechita. Son las dos caras de una misma moneda. Se los voy a poner acá si no se me olvidan, ¿sí? Porque a veces se suele pensar que la globalización y el neoliberalismo son como factor, o sea, son los mismos y se confunden, o son factores distintos. Y en realidad sí son elementos. Profe, Sí, disculpe. sí. Si usted está escribiendo algo ahí, yo no lo veo. ¿O no es para nosotros acá? Deberías poder verlo. Está en la placa. ¿Ahí lo ves? Lo de abajo, globalización. Abajo. Ah, ahí sí. Ah, ok. Ya está. Gracias. No, por favor. Vamos a ver si lo puedo levantar un cachito más, así lo puedes ver. A ver. Ahí entró Sebastián. Ahora te lo acomodo, ¿sí? Lo agrando un cachito para que lo puedas ver bien. Agrando un cachito más y uso la manito para que lo puedas ver. ¿Ahí lo ves? ¿Ahí lo ves? En realidad yo ya le saqué una fotito, pero ahora no se ve de vuelta. No, no se ve, profe. Yo lo veo, profe. Perfecto. ¿Vos lo ves perfecto? ¿Será entonces sí. la configuración que tienen las chicas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué Yo pueden estoy desde el decir? celular Claro, y le pues. puedo hacer zoom y sacarlo. O sea, lo A mí también me parece medio veo, cortado. profe. Sí, se ve, profe, abajo. Bueno, No, debe Claro. ser esto capaz ahí entonces el igual tamaño cuando de subo mi el cámara. video lo van a poder ver bien. Sí, como lo voy a poder subir rápido porque no voy a usar los otros videos que tengo que cortar. Porque Está bien. recién les comentaba que tengo que editar los otros videos porque YouTube está tirando, corta, ve un microsegundo de otro
de los videos que usamos y me lo bloquea enseguida. Lo increíble cómo está la tecnología hablando de globalización y neoliberalismo. Bueno, entonces, ¿por qué hago esto y por qué se los dejo acá como anotación para que no lo olviden? Porque se suele confundir el neoliberalismo con la globalización y son dos factores distintos o dos elementos distintos, pero que se necesitan mutuamente, ¿sí? Yo no puedo desarrollar el proceso de globalización si no tengo un gobierno neoliberal que genere las reglas que permitan que esa globalización ingrese en mi país. Y entonces, eso es, digamos, lo que va a querer cuestionar o lo que va a intentar cuestionar Fariña. A ver si entró Berizonce, que lo tenía por ahí, espera. Sí, entró, se va. Bueno, entonces, este factor que inicia como un proceso económico termina impactando socialmente. Nosotros vimos cuáles fueron las consecuencias del proceso de flexibilización, del proceso de la apertura, de cómo se vio afectada nuestra matriz industrial y cómo termina también transformando los gustos, las necesidades y las experiencias de los ciudadanos. Y entonces, ¿dónde y cómo impactan? Y impactan en esto, ¿sí? En la globalización cultural, se manifiestan a través de este medio, y la globalización cultural se traduce en el uso de terminologías como el ok, en vez de decir sí, está bien, ok, ahora los emojis, el uso del Zoom, por ejemplo, la idea de enviar, en vez de mandar a buscar en internet, googlear. También el tema de los consumos culturales, la instalación de la idea de que lo bueno siempre viene de afuera y que lo malo es un desastre. Lo nuestro es un desastre, la importación de modelos sociales, la importación de modelos económicos y modelos políticos. La globalización viene con un aparataje comunicacional detrás que es tremendo, que nos invade, que nos envuelve, que es muy silencioso, muy solapado, y que nos convierte en cierta medida en adictos a sus productos. Entonces, por un lado, si es objetivo, que hay herramientas, si es objetivo, es decir, si es real que nosotros necesitamos como país y como ciudadanos tener acceso a determinadas herramientas. Imagínense qué sería de nosotros en época de pandemia si no tenemos esto, ¿no? Pero no hace falta imaginarnos, miremos al costado, miremos entre ustedes mismos, entre sus compañeros. Algunos hacen malabares para poder acceder, ¿sí? Porque el tema de la conectividad es hoy un elemento y un producto de la globalización, pero que atraviesa todo nuestro entramado de vivencias, nos conecta con familiares, nos mantiene activos en el trabajo, nos mantiene dentro de la posibilidad de seguir buscando trabajo. Hoy a la mañana me comentaba una colega que la despidieron, una periodista, y me dice, ya tengo que salir a buscar algo. ¿Y por dónde empezó a buscar? Y no puede salir de su casa. Así que está buscando a través de las redes, y está buscando a través de los mails, y estaba buscando a través de los WhatsApp. Si no existiera todo eso, que es producto de la globalización, quedaría encerrada en su casa. Porque es grupo de riesgo, por eso no puede salir. Entonces, eso son cuestiones objetivas, pero también a eso viene toda una estructura, viene todo como un camuflaje comunicacional que también nos instala, por favor, Guillermina, decime que ese es tu perro porque es hermoso, que nos instala en la idea de que esos productos que trae la globalización son los modelos de felicidad. Entonces siempre pienso en las películas norteamericanas, que son el emblema de la comunicación, de la globalización, donde todos los problemas existenciales se resuelven a través de un consumo desmedido. Es decir, el mensaje es, te sentís espantoso con tu vida,
no importa, gastate lo último que te queda en algún shopping. Entonces sale. Entonces generalmente el modelo que gasta todo y que compra todo es femenino, o sea que hay todo como una carga que se va replicando, y después cuando uno empieza a ver discursos de la cultura masiva en otros espacios, también empieza a encontrar que replican ese modelo, y vos decís, perdón, ¿de dónde o cómo nuestra sociedad, por ejemplo la Argentina, se emparenta con este consumo desmedido de objetos de consumo rápido para sentirse bien, cuando nosotros venimos por ahí, o veníamos de otra tradición mucho más circunscripta en uno mismo, más de la reflexión, más de hombre mirando al sudeste, ¿no? Bien, esto es en cuanto a lo económico, lo cultural, pero para que lo económico, lo cultural como globalización se traduzcan en un factor que nos va a impactar, que nos va a condicionar, que nos va a marcar la cancha, por decirlo de alguna manera, es necesario que se compartan ciertos criterios, ¿sí?, que tienen que ver con la globalización jurídica y la globalización política. Y en términos, bueno, hablando en otros términos, cuando hablo de globalización política, estoy hablando nada más ni nada menos, a ver si me lo permite, esto, ¿sí? Cuando hablo de la globalización política, no estoy hablando de otra cosa más que de la expansión del neoliberalismo. Por eso les decía recién que es sumamente importante para la globalización, o que la globalización necesita y tiene un amor profundo por el neoliberalismo, y el neoliberalismo está profundamente enamorado de la globalización, porque si bien uno los puede analizar como procesos independientes, históricamente y en los últimos 20 años, 30 años, un montón, 30 años, se han consolidado como la pareja ideal. Se necesitan mutuamente para que una tenga sentido a la otra. Ahora, hay un factor dentro de la globalización que puede llegar a sorprender, y es que lo que se produce con la globalización es un refuerzo de la idiosincrasia local. ¿Qué quiere decir esto? Y esto quiere decir nada más ni nada menos que se refuerzan las divisiones sociales. Es decir, cuando el proceso de globalización se genera, se amplía, se instala en los territorios, muy probablemente lo hagan merced a grupos, o merced a la necesidad de determinados grupos sociales, que no necesariamente, es decir, no necesariamente se va a estar incluyendo a la totalidad de un grupo, de una nación, y se van a ratificar entonces las diferencias sociales entre los grupos que sí se van a ver beneficiados por la globalización, que sí necesitan a la globalización para aumentar su plusvalía. Ustedes recuerdan, o si lo necesitan repasen, cuando revisábamos con Marx lo que era el capitalismo, y él planteaba ya por 1848, 1967, que es cuando hace crítica a la economía política, ya él planteaba que una de las particularidades del capitalismo era la expansión y a costa de la destrucción de los mercados locales, y en cierta medida la globalización comparte, coincide con digamos, con esta impronta, responde a esta impronta. Entonces, lo que vamos a encontrar con el proceso de globalización es
Si ya en nuestro país, o si ya en los países, se puede identificar dónde están las clases pudientes y dónde están las clases medias y bajas y cuál es su rol social, con la globalización queda todavía mucho más ratificado ese estereotipo o esa clasificación, ¿sí? La globalización no beneficia a todos, pero sí beneficia a algunos. Y a los otros los sume todavía más en su condición de dependencia. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando bien? ¿O más o más? ¿Se me Sí, escucha profe, bien? se escucha bien. Sí, sí, se Sí, escucha bien. bien. Les digo porque me está saltando ahí una cosita rara, entonces yo por las dudas abro el paraguas. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, sí, que decíamos recién de la ratificación de la división social, yo voy a poder, en teoría, a simple vista observar, bueno, a ver, ¿a qué te dedicas? ¿De qué vivís? Y entonces, si sos dueño de medio producción, si manejás acciones, si sos un financista, la globalización es el anillo que te faltaba. Ahora, si sos de clase media, si sos un dependiente. Genial, Laura. Igual yo quiero transmitirte, perdón, para Laura. Te veo entrar y salir, tenés el presente, así que quédate tranquila. Si yo estoy viendo el pobre que estás peleando ahí con internet, pero le venís ganando. Bien, entonces, o sea, uno puede darse cuenta que la globalización beneficia específicamente a aquellos que están en condiciones de moverse con su capital en el mundo y que no necesariamente va a ser un capital productivo, sino un capital financiero. Y también puede darse cuenta que aquellos que no tienen ese caudal y que dependen de un sueldo, dependen de una producción específica, van a estar mucho más a merced de lo que la globalización o los grupos globalizados decidan cuando ese proceso económico se inserte en el territorio. Esto es interesante porque viene un poco a contradecir lo que el neoliberalismo en sus orígenes planteaba, esta idea de que si yo achicaba el Estado, el grupo neoliberal, los neoliberales, los empresarios, al no tener que pagar tanto impuesto, iban a reinvertir en el territorio en busca de generar nuevas industrias. ¿Para qué? Para aumentar sus ganancias. Eso no sucedió. Lo que la realidad o lo que en realidad sucedió es que al desarrollarse el proceso de globalización, al desarrollarse la tecnología de manera nunca antes vista, el proceso de automatización, robotización, incluso la expansión o la división todavía mucho más fuerte del mundo, la distanciación todavía más fuerte del mundo entre aquellos que tienen la posibilidad de la producción industrial y la creación de los aparatos para la producción industrial y aquellos que o están todavía en el proceso agroexportador o que están con una industrialización deficiente o que están con una industrialización hackeada, ¿sí? Una matriz industrial hackeada como es la nuestra, es decir, que tenemos retazos y estamos de todos modos de alguna manera condenados a comprar las máquinas productivas afuera porque no podemos generarlas adentro. Cuando eso sucede, hay una distancia enorme entre quienes pueden generar la tecnología y quienes la tienen que comprar. Eso es tremendo. Entonces, lo que los industriales encuentran es que es mucho más rentable, en vez de invertir en una fábrica dentro de su propio país, con todos los gastos y con todos los problemas que ello lleva, es mucho más productivo salir a buscar en el mundo mano de obra barata, o simplemente irse a la bolsa, generar más fuentes de trabajo, no se hacen cargo de eso, que supuestamente era lo que iba a suceder si desembarcaba el neoliberalismo y acababa o apagaba al estado de bienestar. Bien, entonces, cuando la globalización penetra en los países, se mete por todos los costados, habidos y por haber, muchas veces hay un proceso de desembarco previo al desembarco propiamente económico, y ese desembarco es de carácter cultural. Les voy a dejar por acá anotado un librito, creo que a algunos como a Berizón se le va a gustar rastrearlo.
¿sí? Se llama el libro Cómo leer al Pato Donald, ¿sí? Era de... Uy, se me fue el nombre, me van a expulsar del gremio de comunicadores. Bueno, después se los busco bien. ¿Cómo leer al Pato Donald? ¿Sí? Matelar. La cuestión es que este libro, ¿sí? Cómo leer al Pato Donald, es un libro que se escribe allá por fines de la década del 70 en Chile, y lo que habla justamente es de la invasión de la industria cultural y cómo justamente Walt Disney nos vendía al mundo como éramos y nos vendíamos. Gracias, muy bien, qué grande el Berizonce. Ahí al pie del cañón siempre, ¿eh? Acá les copió el texto de los cuales les estaba hablando yo. Lo que hace ahí, léanlo porque es muy interesante, es mostrar cómo desde algo que pareciera ser muy ingenuo, muy inocuo, como es un dibujito animado, nos muestran a nosotros cuál es el lugar en el mundo. Y entre otras cosas, por ejemplo, está esta idea del gaucho, que representa Duffy, ¿sí? O Tribilín para nosotros, que es un gaucho torpe, que se enreda, que queda ahorcado con sus propias boleadoras, un poco la idea que nos vendía Sarmiento a través del Facundo, ¿no? No se olviden que Sarmiento a través del Facundo nos decía que al gaucho y al aborigen hay que matarlo porque total lo único que tienen de humano es la sangre. Pero bueno, esa idea de alguna manera venía a instalarnos de pequeños que nosotros éramos un desastre y que lo bueno estaba afuera. Sí, o en todo caso que el modelo estaba afuera. Entonces, bien. Vamos a corregir acá porque definitivamente me van a echar del grupo de comunicadores. Muchas gracias, pequeños. ¿Cómo leer leer al Pato Donald o para leer al Pato Donald? Las dos están bien, igual. Pero léanlo si tienen ganas, se van a sorprender. Es cortito el libro. Bien. ¿Qué pasa cuando esta globalización, este paquete de esperanza, de que todo va a estar bien, de que va a estar todo genial porque llegamos nosotros, se encuentra con la localización o se encuentra con lo local? ¿Hay una expulsión de lo local? ¿Hay una eliminación de lo local? No. No. Hay una fusión. ¿Qué significa que existe una fusión? La fusión se va a dar en dos elementos. Ni el globalismo expulsa lo local, ni lo local expulsa la globalización, sino que se produce una tensión entre uno y otro, y en el medio de la tensión surgen elementos que son fácilmente comercializables o interesantes de ser comercializados, ¿sí? Vamos a rellenarlo para que lo vean la intersección. ¿Qué pasa acá? Vamos a tener por un lado un localismo globalizado. Esto es interesante de tener presente, es el fenómeno local globalizado con éxito. Ahí, no quiero tomar. ¿Qué quiere decir esto, chicos? ¿Qué quiere decir esto del fenómeno local globalizado con éxito? ¿Ustedes han visto cómo se baila tango en el exterior? ¿Han visto? No. Puede ser. ¿Han visto cómo nos muestran las películas cómo se baila el tango? No. Quería decir, pero... Antonio Banderas, que salió hace mucho tiempo, que era bastante estrambótica la película, el baile del tango, que la enseñaban en una escuela secundaria. Tal cual. Es un revoleo femenino para acá, para allá, y la mujer parece una muñeca de trapo que la sacuden para acá, la sacuden para allá. Bueno, Sí. poco y nada tiene que ver con nuestro tango. Sin embargo, el tango se vende. ¿Qué se vende del tango? Se vende una imaginación o una imagen de lo que es el tango. Y es una exposición exagerada
de algunos movimientos y de otros de los que no se muestra nada, ¿sí? ¿Qué otras cosas se venden? Se vende la Patagonia, chicos. ¿Cómo nos venden a nosotros? En todos los sentidos nos venden. Nos venden en el agua, nos venden en el territorio, nos venden en las montañas, nos venden en los bosques. Es interesante la cantidad de producciones internacionales que se desarrollan en la cordillera, porque nuestra cordillera es muy parecida a Suiza, por ejemplo. Entonces, usan esos espacios, que son mucho más baratos, para venderlos, pero no dicen que es acá. Bueno, 7 años en el Tíbet. Lo filmaron en Buenos Aires y en Mendoza. Bastante lejos del Tíbet estábamos, ¿no? El origen, profe, lo filmaron en Ushuaia, unas escenas. Claro, Leonardo exacto. DiCaprio. Así es. Bien. Y después tenemos la otra cara, digamos, así como vienen y toman algunos elementos nuestros y los venden hacia afuera, depurados, remasterizados, ¿sí? Con acentuaciones muy específicas. Por ejemplo, cuando uno se cruza un extranjero, o el extranjero viene a Argentina, no importa a qué punto del país vaya, lo que espera es escuchar un che de nuestra parte. Y nosotros usamos el che, pero no usamos el che porteño, no. ¿Sí? Es como que nos estereotipan. El localismo globalizado es una estereotipación de algunos factores que convienen. Y del otro lado tenemos el globalismo localizado, que es como el globalismo o la globalización se nos mete en nuestras relaciones o en nuestra interpretación del entorno y va modificando nuestros consumos. Entonces, y acá es donde empieza a aparecer con más sentido para leer al Pato Donald, ¿sí? Globalismo localizado dice, impacto de improntas globales que modifican nuestras costumbres locales. Por ejemplo, en vez de decir, está bien, el ok, ¿sí? O el uso de los emojis. Vuelvo a insistir porque es lo más habitual. Pero también hay un montón de otras costumbres o de otras miradas. Pienso, Argentina es un país tradicionalmente carnívoro, sin embargo el descenso del consumo de carne en paralelo al aumento del consumo de carne es bastante significativo. El crecimiento de los movimientos vegetarianos y veganos en el país es interesante de analizar. Y eso es consecuencia de la globalización, no nace de nuestras culturas de origen o de nuestra cultura de origen que se ha caracterizado o se ha identificado con el tema del consumo o del asado, ¿sí? Bien, ¿y para qué se produce entonces o por qué se intenta insertar o modificar nuestras costumbres? Y se intentan modificar nuestras costumbres porque nos volvemos permeables al consumo de los productos que la globalización viene y no es que los deja sobre nuestra mesa, viene y nos lo tira en la cara, porque en la medida que hace eso o en la medida que el producto globalizado va ingresando en nuestra nación, ya hemos visto nosotros en clases previas que nuestra industria nacional deja de tener capacidad de respuesta por distintos factores, por el costo, porque no tiene la posibilidad de acceso al mismo producto a la misma base de producción. La moda de ropa entraría en globalización. Sí. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí? Fíjate que los colores de moda de temporada son definidos un año antes. Está muy bien, Sebastián. Y acá está, ¿quién quiere contar otro ejemplo de globalización? ¿Qué otro ejemplo de globalización? Miren, esta cuarentena hay algo que se ha caracterizado, accidente laboral, que se ha caracterizado por una particularidad, chicos, que no teníamos antes y que viene justamente de la mano de la globalización, porque la globalización existe. ¿El teletrabajo, profe? El teletrabajo es uno, tal cual, pero ¿qué otra cosa que tiene más que ver con el ocio?
¿Las redes sociales también pueden ser, profe? Las series. Sí, Plataformas de mira. series. ¿Cómo, perdón? Netflix. Ay, no te escucho, Aileen, se me corta. ¿Cómo? Netflix. Netflix. La idea de las maratones. Maratones. Nosotros, ¿qué maratones? Con suerte tenés cable y enganchás la televisión, el programa que te gusta, si tenés suerte de tener un trabajo que te permita llegar a la hora de la novela. Pero, sí, ahí Lili puso las series de televisión y los juegos. Pero sí es cierto que en estos momentos, o en este proceso de resguardo de todos, quedamos en que en las maratones, ¿qué significa hacer una maratón hoy, en cuarentena? Es enchufarte desde el día la hora que te despertaste a la hora que te dormiste, con una misma película, ¿sí? Y eso es un gran elemento, o un gran ejemplo de cómo la globalización termina impactando en nuestras costumbres, ¿sí? Ahora bien, en el mundo no vamos a hablar solo de globalización. En todo caso, se producen, ¿sí?, ciertas particularidades o ciertos fenómenos que pueden llegar a confundirse con globalización. Entonces yo les voy a pedir a ustedes mucha atención, porque después también se me confunden en los exámenes, ¿sí? Que dicho sea de paso, gracias por haberse dedicado tanto a las respuestas. Ha sido un placer leer los exámenes. En general me han sorprendido muy gratamente. Me levantaron el ánimo. Bien, primer factor, mundialización. Solemos leer en diarios, revistas, medios varios, la homologación entre el concepto de mundialización y transnacionalización o globalización. Transnacionalización y globalización son lo mismo, pero la mundialización no. La mundialización implica esto, ¿sí? La expansión territorial geográfica, lo que antiguamente se llamaba colonización. Uno podría decir, ¿existe eso todavía? Y habría que revisar qué movimientos se producen en nuestro mundo en la actualidad, qué situaciones se están desarrollando en nuestro mundo en la actualidad que podrían encajar en el concepto de mundialización. Porque uno puede pensar, ya una vez que tropezaron con América y la conquistaron, ¿qué más queda? Bueno, ahí los dejo pensando porque va a ser lo próximo que les voy a preguntar, ¿sí? Algún ejemplo de mundialización. Así que si quieren, empiecen a buscar antes de que les llegue la hora de responder. Después, cuando cambiamos de fenómeno o empezamos a analizar el otro fenómeno, no estamos hablando de transnacionalización, globalización, como ya les dije, que tiene estas particularidades que no las voy a describir ahora, ¿sí? Porque en realidad ya se las vengo mencionando. De acá lo que sí voy a señalar como para hacer una impronta, una introducción después, es la desaparición de las fronteras estatales. Y ya que está, de paso, el que no quiera buscar que es un ejemplo de mundialización puede empezar a buscar para qué sirve un Estado nacional. Que esa también me la van a tener que responder en un ratito, ¿sí? Porque la globalización pone en jaque a los estados nacionales y soberanos. Y si quiere alguien buscar qué significa soberanía y teniéndolo ahí a mano, también sea bienvenido, porque de eso también vamos a hablar en un ratito. Lo otro no, lo otro ya lo hemos hablado, ¿sí? La descentralización de los sistemas productivos y el neoliberalismo nos han llevado 2 clases de charla. Y por otro lado, está el proceso de internacionalización, este proceso cuya particularidad es justamente la de los vínculos más estrechos o más laxos, más separados, entre los referentes políticos que se juntan para acordar algunas medidas o por lo menos negociar que las medidas que tomen unos no terminen impactando
en otro. A ver qué me dice Seba, lo leo, ¿sí? Las guerras del petróleo son un claro ejemplo. La lucha contra el terrorismo en Oriente Medio, invadiendo países a troche y moche. Muy bien, Sebastián. Este es un ejemplo muy claro de mundialización. Lo que se busca no es justamente eliminar el terrorismo, sino es la excusa bárbara para poder desembarcar en países sin tomar el control de esos territorios. Y ahora les doblo la pregunta, o te retruco, Seba, a ver qué me respondes. ¿Ese proceso de mundialización está dando solamente en Oriente Medio? ¿O puede estar pasando también en nuestro amado continente? Si quieren responder. Entonces, bueno, hagamos un resumen. ¿Qué concretamente vamos a encontrar como globalización? Tan directas e indirectas sean las políticas tomadas. Exacto. Se dan en todos lados. En algunos lados más evidentes que en otros, pero siempre está la amenaza del control directo o indirecto. ¿Sí? Hay algunos países especialistas justamente en sostener procesos de mundialización a troche y moche. Te robo la expresión, Sebastián. Bueno, entonces, para ir resumiendo, ¿sí? ¿Qué se globaliza? Las democracias neoliberales. Se ha demostrado que el experimento de las dictaduras no han dado el resultado esperado. ¿Por qué? Porque tarde o temprano los ciudadanos terminan organizándose y termina siendo hasta contraproducente porque empiezan a forjar la salida de los dictadores. Pero además hay un tema de por medio, y es que por tratarse de estados dictatoriales, la ciudadanía toma todo el combo y lo desecha. En cambio, si el proceso de acceso del neoliberalismo es a través de un proceso electivo, ¿sí? Si hay una elección de por medio y se gana una presidencia a través de un proceso democrático, entonces lo que en general la ciudadanía hace es sancionar en todo caso al al portavoz del proyecto, pero no al proyecto en sí. Entonces tiene todavía la posibilidad de sostener cierto consenso, cierta legitimidad. Por lo tanto, como bien dice Fariña Dulce, lo que se promociona o se promueve es la democracia neoliberal. Otro de los elementos es el retorno, ¿sí? Se me anda. Ah, sí, no te preocupes, Franco, veo que estás entrando y saliendo, ¿sí? Así que no te preocupes. Los tratados de libre comercio, dice. Sí, no te preocupes, estás como presente y si te veo entrar y salir, así que quédate tranquilo que estás considerado, estás justificado. Bien, fíjense que es interesante este punto, la revalorización de la economía capitalista y librecambista. Y de todo esto, ¿con qué me quedaría yo más que nada? Porque la economía capitalista y es el marco global, incluso hasta quienes no se definen dentro del capitalismo se ven obligados a negociar con el capitalismo porque es lo que manda, digamos, es lo mayoritario. Pero la idea del libre cambio, que es una vuelta de rosca al origen del capitalismo, del neoliberalismo. ¿Por qué digo que es una vuelta al origen? Porque en el comienzo el capitalismo se definía por el libre cambio, pero al desarrollarse el estado de bienestar aparece la idea de la frontera proteccionista que lo que busca es el desarrollo de la industria nacional. Con el proceso de la globalización, lo que se promueve justamente es la destrucción de esas barreras y la promoción o el desembarco de los capitales financieros y productivos extranjeros en distintos territorios, internacionales en distintos territorios. No necesariamente se produce el desembarco productivo, o en todo caso lo productivo siempre es menor en relación a el desembarco financiero.
Otro de los elementos que vamos a ver y que de los cuales ya hemos hablado bastante es la concentración de poder en las transnacionales. ¿Por qué es esto? Básicamente porque se quedan con el mercado, chicos. No hay mucho más que repetir en esto. Ya lo hemos visto en varias oportunidades. Se van concentrando tanto en el mercado que incluso, la globalización es tan maravillosa, pero tan maravillosa, que incluso aquellos productos que surgen o que en su origen nacen para desafiar la base filosófica y moral del capitalismo, la globalización se los apropia. Y no voy a ir muy lejos, chicos. Ver la cantidad de remeras del Che Guevara, pins y gorritas del Che que se venden en todos lados, es increíble. ¿Y quién lo produce? Y alguien mira, y lo hacen en un taller. Sí, en ese taller, veamos primero en qué condiciones están los que están en ese taller. Porque en ese taller, si están en condiciones infrahumanas o están en carácter clandestino, entonces son la expresión máxima del capitalismo, o de ese capitalismo del cual el Che Guevara renegaba tanto. Y segundo, salir a producir masivamente y poder comprar un pin del Che Guevara en cualquier lado es justamente lo que el Che Guevara no quería, ¿sí? Es casi una burla, y tiene esa particularidad de poder tomar todo aquello que pueda incluso desafiarlos, como los decía, y lo vacían de sentido y lo mercantilizan. Mercantilizan todo, ¿sí? Bien, el Sistema Internacional de Trabajo, acá aparece otro elemento más, la flexibilidad laboral y el abaratamiento de la mano de obra. Es tan sencilla, es tan fácil amenazar a los pueblos con que si no ceden en sus derechos, el empresario va a levantar su empresa y se va a ir a otro lado. Es tan fácil ese argumento, sobre todo cuando uno o el Estado el Estado neoliberal le abre las fronteras y le permite a ese empresario o a esa empresa que pase por encima de todo. Entonces, se coloca en condición de vulnerabilidad al trabajador y lo que termina siendo el trabajador, ya sin necesidad de que se lo obligue, ante la amenaza del desempleo, ante la observación concreta del desempleo, termina cediendo en sus derechos. Y con eso, cuando cede uno, tienen que ceder todos porque si no, se pierde la posibilidad de mantenerse en el mercado. Bien, acá hay algo que es bien interesante para revisar. Se respetan los derechos individuales que no atenten contra la libertad de mercado. ¿Qué es lo que importa acá? La libertad de mercado. Si yo me paro y le digo al señor neoliberal o al señor globalización, mire usted lo que está haciendo con la introducción de tal producto, es socavar las bases de la industria nacional, que es la que condensa o la que tiene la capacidad para incorporar la mayor cantidad de mano de obra, probablemente sea sancionado. Después puedo hacer lo que quiero. Puedo comercializar personas, por ejemplo. ¿Sí? Puedo manejarme en la trata de personas. Siempre de alguna manera y por alguna puerta voy a encontrar salida. Pero que no se me ocurra detractar o retar al sistema mercante. En este sentido, también volvemos a encontrar una vuelta a los orígenes del Estado capitalista. ¿Recuerdan ustedes cuando Adam Smith hablaba del laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, y proponía un Estado liberal, ¿sí? El primero, que solo se ocupara de la defensa de la propiedad privada, que no interviniera de ninguna manera en el mercado ni en las reglas de comercialización. Para eso ello será sacrílego, ¿sí? Y vuelve a tener ese peso. Después, bueno, acá aparece otro factor interesante también para definir el control monopólico
de las técnicas de información y comunicación. Y esto, a ver, ¿quién me puede decir quién mantiene un ejemplo de monopolio en comunicación e información? ¿O quién quiere explicarme? ¿Y ustedes qué es un monopolio? Arranquemos por ahí. Nicolás. Clarín. Sí. Clarín. Clarín. ¿Y por qué es un monopolio Clarín? A ver. Porque, creo, no busca quedarse él con todos los medios de comunicación. No es que busca quedarse, es el dueño del 87% de los medios de comunicación. Maneja las redes sociales. O sea, es increíble lo que hace Clarín. ¿Y por qué creen que les importa tanto mantener ese control sobre la comunicación y la información? ¿Qué ganan? ¿Qué se gana? Que se escuche solo su información. ¿O lo que Poder, sea? profe. Poder, que se escuche solo su información. ¿Y para qué quieren La que se escuche influencia solo sobre la gente también. ¿Cómo, Male? La influencia sobre la gente también. Bien, ¿y para qué querés influenciar sobre la gente? Puede ser por intereses económicos, políticos. Bien. ¿Y qué tipo de interés político o económico podría tener Clarín? ¿Qué creen ustedes? Dentro de esto que estamos hablando nosotros, a un mega monstruo de los medios como es Clarín, ¿sí? ¿Qué le conviene? ¿Un modelo neoliberal o un gobierno como el Estado de Bienestar? ¿Qué creen ustedes que le convendría? Se me fueron todos. No sé por qué, Nicolás, cada vez que se produce un silencio quedas expuesto, así te apareces primero en la pantalla. Así que me parece que Zoom quiere que vos digas qué crees. Eso le conviene el neoliberal, A ver, ¿y por qué? porque promueva su forma de negocio, supongo yo. Un Exacto. estado de bienestar. Exacto, exacto. Porque no se mete en los medios de comunicación, no se mete en los sistemas de negociación. Si alguien una vez, hace un tiempo atrás, me decía, ¿y cuál es el negocio de estar en un medio de comunicación o ser dueño de un medio de comunicación? Y que vos sostenés el político que querés. Hoy en día, el negocio no está en la cantidad de publicidad que puedas vender, que es mucho e importante, sino en la cantidad de leyes o normativas que generen para sostener tus otros negocios que van en paralelo a los medios de comunicación. Y es así. Bien, entonces, el otro punto que también se globaliza es la globalización cultural. ¿Qué es esto que decíamos, que recién hablaban de acá, el color de la ropa se elige hace un año atrás, el tipo de vestimenta que elegimos se elige en otro lado, nos vamos a encontrar que podemos comprar la misma ropa acá en Buenos Aires, Estados Unidos, la podemos mandar a traer si queremos, van desapareciendo, incluso el modelo de, podríamos decir, persona paracultural, sí, o liberal, o independiente, hasta ese modelo está tipificado, ¿sí? ¿Qué tipo de ropa usás? Ah, no, yo soy antiglobalización, entonces uso, no sé, una manta Colla. Hasta eso está comercializado, ¿sí? Es decir, hay todo un andamiaje detrás de la globalización que genera la aceptación casi sin resistencia de todo lo que propone. Ahora bien, el proceso, ¿sí?, de globalización, lo que ha demostrado, según Fariñas Dulce, es la acentuación del mismo proceso que sostenía Marx, que iba a acontecer con el capitalismo.
¿Qué decía Marx? Que en el proceso de búsqueda de ampliación de ganancias, el industrial iba a apostar a distintos modos que iban a llevar a la desaparición casi de la clase media y a la confrontación directa con la clase trabajadora. Ahora bien, con el proceso de globalización, ese achique de la clase media empieza a sentirse todavía más fuerte, pero ya no a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y la única forma de no caer, ¿sí? No pasar de la clase media a la clase trabajadora, es mantenerse, es decir, mantenerse dentro del estatus inicial, es generar determinados conocimientos, adquirir determinadas herramientas y por sobre todas las cosas volverse más permeable a lo que el sistema requiere del trabajador. Es decir, convertirse en un trabajador flexibilizado. El sistema tecnológico, el desarrollo de la robotización, incluso los sistemas de trabajo, hoy hablábamos, recién Malena mencionaba el teletrabajo, no son herramientas para cualquiera. No cualquiera puede desarrollar el teletrabajo. Partamos de la base que tiene que tener la herramienta, pero al mismo tiempo tiene que tener un mínimo conocimiento básico. Y si no lo tiene, tiene que tener la capacidad como para poder aprender de manera acelerada los recursos y las opciones del sistema. Piensen ustedes en ustedes mismos y en sus mayores, la cantidad de cosas que aprendieron en estos, ¿cuántos vamos? Ya perdí la cuenta. 7 meses en esta situación, ¿sí? ¿Cuántas cosas aprendieron ustedes que tal vez las hubiesen aprendido de igual manera, pero en un año y medio, y que tuvieron que aprenderlo en 7 meses? Porque si no, chau, chau, adiós. ¿No? Bueno, eso es lo que hace la globalización. Este contexto atípico obviamente ha acelerado procesos que ya se venían visibilizando y que lo que realmente muestra a futuro es que la posibilidad de sostenerse dentro del sistema de trabajo se achica cada vez más, porque somos cada vez más, porque vivimos cada vez más, y porque la tecnología cada vez nos necesita menos. Por lo tanto, para no ser parte de este proceso, de este grupo de excluidos, ¿sí? Para no ser parte de este grupo de excluidos, vamos a ponerlo acá, para que quede más cómodo, lo que nos va a pasar es que tenemos que ceder de alguna manera, ¿sí? para mantenernos como incluidos dentro del trabajo flexibilizado. Pero no solamente mantenernos de manera voluntaria, el primer paso para que ese proceso de flexibilización se dé, lo va a dar el Estado. Obviamente, si yo no quedo vulnerable porque tengo un andamiaje legal que a mí me ampare, entonces difícilmente yo me flexibilice porque pierdo. Pero si ese andamiaje legal que a mí me protege desaparece, entonces necesito sí o sí, si quiero mantenerme en el sistema, renunciar a algunas exigencias. Por otro lado, hay que también tener presente que el proceso ideológico que va detrás de todo esto y la propaganda que va detrás del proceso o la idea del trabajador flexibilizado también impactan en el trabajador, también le generan la idea o la perspectiva de que ser un flexibilizado es una buena opción. Bueno, avancemos entonces. En consecuencia, que vamos a encontrarnos una occidentalización de todas las culturas, ¿sí? Una occidentalización de todas las culturas, es decir, vamos a hacerlo mejor, más concreto, una estadounidización del proceso cultural. Porque
Sí, ese es el norte, ¿sí? Después detrás hay otros modelos, pero siempre está esa mirada hacia afuera que hace que queramos emparentarnos más con ellos que con nuestros orígenes. Otra particularidad es esta, la de la igualdad, y de acá me voy a quedar con la idea de una igualdad formal, ¿sí? La globalización nos permite comprar en todos lados Nike, la misma Nike, si queremos. Ahora, ¿eso nos vuelve iguales? No. El que los compra en Estados Unidos seguramente le resulta mucho más económico que lo que me resulta a mí, aunque ellos lo paguen $1. A mí el dólar no me sale 1, no sé ustedes, a mí no. Pero son todos iguales, el mundo es el mercado, sí, pero no es lo mismo. Cuando arrancó este tema de la cuarentena, miren, les voy a comentar algo. La hija de una amiga que se recibió de arquitecta en la UBA decidió anotarse en un sistema de intercambio con Nueva Zelanda para ir a levantar naranjas. Porque cuando sacó cuentas, le convenía más ir a levantar naranjas a una granja, siendo arquitecta, que trabajar acá. ¿Por qué? Porque le pagaban $, ¿sí? Bien. Termina el proceso, pasó los 2 años en Nueva Zelanda y alguien la convence, le dice, vayamos a Australia, yo tengo la visa, vos te venís conmigo, sacamos tu visa, que la pagaron ya, hicieron todo el trámite, allá vamos a trabajar de otra cosa. Lo mismo, no es que iba a ir a trabajar de arquitecta, iba a ir a levantar naranjas. Acá también se pueden levantar naranjas, pero allá le pagaban el doble. ¿Qué pasa? En el proceso entre que estaba por salir de Nueva Zelanda y irse a Australia, ella se descompone. Va a quererse hacer atender, le cobran un montón de dinero para decirle que tenía un problema médico y que se tenía que intervenir. Entonces, en el medio deciden desviar el viaje, postergar el viaje a Australia y se viene a Argentina. Se viene a operarse en San Juan, en un hospital público de los cuales, o Estado, servicios públicos de los cuales nunca habló bien, ¿sí? Pero como en Australia no lo iba a poder pagar, y si no se operaba le iba a ir muy mal, se vino a este hospital público en San Juan, por los cuales no daba 2 pesos. En el medio cayó la pandemia y se sigue estando en San Juan, ¿sí? Pero la igualdad de la que tanto hablaba, porque uno la escucha a esta chica y te habla, ay, yo soy ciudadana del mundo. Sos ciudadana del mundo, pero en Australia no te quisieron atender, en Nueva Zelanda no te quisieron atender y tuviste que venir a morir al hospital de San Juan, del cual nunca quisiste pisar. Entonces, les cuento esto para que se den cuenta de qué estamos hablando, de la igualdad formal, sí, que querés viajar por el mundo, viaja, querés gastar tu dinero, viaja. Ahora, que te vaya a tratar igual es otra cosa. ¿Sí? La desterritorialización y descentralización del Estado. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque el Estado se achica, se corre en el proceso de globalización. ¿Por qué? Porque se vuelve neoliberal. Entonces, al producirse eso, ¿qué ventajas tenía y qué desventajas tenía un Estado centralizado? La ventaja era la posibilidad de contar con un buen presupuesto, de poder negociar y achicar costos y poder abastecer de alguna manera homogénea todo un territorio. La desventaja es que la centralización te aleja de los verdaderos problemas locales de cada sector, ¿no? Que obviamente no es la misma la realidad cipoleña que la realidad bonaerense. Ahora, la descentralización tiene otro impacto, que sí, yo estoy muy cerca de la realidad de mis vecinos, pero no tengo un presupuesto que a mí me cubra, al cual yo pueda acceder directamente para pedirle que desembarque acá. Tengo que pasar por otros estamentos intermedios hasta que el de arriba, que es el que tiene el mayor presupuesto, me lo pueda bajar. Se habrá aceitado, se habrá burocratizado más, depende del contexto histórico y de las herramientas tecnológicas, es la realidad. Pero esa es la particularidad. La otra es la desregulación jurídica. ¿Qué pasa? ¿Por qué desregulación jurídica? Porque para que el Estado se pueda achicar, entonces yo tengo que achicar el paquete legislativo.
tengo que eliminar o reducir ciertas reglamentaciones que permiten o que limitan algunas acciones, en todo caso, privadas. Y otra de las cuestiones, que esto que es interesante también de referenciar, ¿qué pasó acá? Me tomo otra cosa, vamos a sacarlo de acá. Es el tema de la conflictividad esporádica entre capital y trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Contrariamente a lo que en algún momento se pensó que podía llegar a suceder, porque uno diría, oh, con todo esto, ¿cómo es que la cosa no explota? No explota porque hay todo un andamiaje, como bien decían recién por acá, comunicacional que avala esta forma, que genera imaginarios, que alimenta una conciencia para sí. Oh, mira que soy ciudadana del mundo, pero en Australia no voy a operar. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, la cuestión de que es tan fuerte la presión y es tan fuerte la amenaza de la pérdida de trabajo que se genera una reducción en la capacidad de negociación, incluso de los sindicatos. ¿Por qué? Porque la afiliación a los sindicatos baja, porque su legitimidad baja y porque además la cantidad de personal agremiado baja. ¿Por qué? Porque parte del proceso de flexibilización es el aumento de los monotributistas o de los trabajadores autónomos según el contexto regional en el cual se desarrolle el tema. Entonces, lo que vamos a encontrarnos, sin más ni menos, es justamente que la negociación laboral se da a nivel individual, no se da más, o en todo caso se reduce la capacidad de negociación colectiva. Bien, habíamos hablado de cuáles son los deberes de un Estado nacional y qué es la soberanía. ¿Se acuerdan que les dije recién que averigüen quién encontró, quién se puso a buscar para qué sirve un Estado nacional y qué es la soberanía? ¿Quién me lo quiere compartir? ¿Quién tomó la posta? A ver. Yo de soberanía. Dale. ¿Qué encontraste? ¿Qué? A ver. Sí, dice ahí lo del diccionario, dice autoridad en la que reside el poder político. Bien. Es decir, Nada más. que tiene la posibilidad de marcar las reglas políticas de un territorio. Laura me dice gobierno propio del pueblo, sí, eso también es la democracia, sí, la democracia y la soberanía en teoría van vinculadas. ¿Y qué me decís, Lautaro? ¿Para qué sirve un Estado nacional? Gracias, profe. ¿Se me escucha ahí? Sí, se te escucha. Yo por lo que leí recién, Estado de Derecho sí encontré nacional, ¿no? Sí, a ver. Que servía para organizar la sociedad. ¿Y Que, cómo? o sea, a través de... ¿Qué más? Para que lo había buscado. Que servía, o sea, a través de nuestros votos, servía para elegirlos, ¿no? Y que organizaba la sociedad y que apuntaba a mejorar, digamos, al futuro, ¿no? Bien, bien, muchas gracias. ¿Algo más te quedó ahí o no? No. Bien, perfecto, gobierno propio del pueblo. Bien, esto que dice Lautaro es interesante, ¿no? Esta cuestión de sirve para organizar la sociedad. ¿Cómo lo organiza? A través de la reglamentación, es decir, que establece el modelo o avala el modelo de sociedad a partir de la reglamentación que promueve ese Estado. Ahora bien, cuando ese Estado pierde el potencial para regular el interior nacional, cuando ese mismo Estado se autoflexibiliza para permitir la globalización, como les decía, no solamente permite
¿sí? el desarrollo de política, o sea, no solamente permite el ingreso de industrias extranjeras, sino que promueve una multiplicidad de medidas neoliberales. Eso se llama globalización jurídica. Esa globalización jurídica que además de flexibilizar las fronteras, pone a los países a negociar con otros y a acordar medidas que no necesariamente van a terminar siendo beneficiarias de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar por acá? Distintos elementos. Primero, la integración política, jurídica y social a través de la globalización, es decir, tenemos que empezar a compatibilizar algunas medidas. El Mercosur podría ser un ejemplo, el ALCA otro ejemplo, ¿sí? La Unión Europea es otro ejemplo que permita a los países convivientes de afrontar o desarrollar de alguna manera su capacidad industrial. Esos son acuerdos. Para poder producirse eso, nos encontramos en otra instancia que implica la pérdida de soberanía, en todo caso, porque para tomar algunas decisiones jurídicas necesito sentarme dentro de un proceso de internacionalización con otros actores políticos. Pero lo que no debe faltar, o lo que no debe fallar, dice Fariña, y con esto cerramos, que es el eje central, es la pérdida del control sobre las nuevas formas de acumulación del capital. Cuando los países se ordenan y se concentran en un montón de medidas, pero dejan de observar qué es lo que está haciendo, ¿sí? El que se enriquece y cómo se enriquece, entonces ahí es donde se pierde la legitimidad del Estado y donde se pierde la ética del Estado, porque se supone, como bien dijo Lautaro, que el Estado tiene que prever la manera de mejorar o de garantizar un futuro estable y deseable para toda su comunidad. Y si el Estado renuncia a eso, entonces está renunciando a su verdadero rol. Y recuerden ustedes que la ética de las organizaciones se garantiza o se establece en principio porque cumple con su deber ser social. Y el Estado no es nada más ni nada menos que una organización, ¿sí? Bueno, con esto terminamos. Les agradezco la participación. Ahora lo que voy a hacer para ir cerrando, porque si no después me tiran las orejas y nos quedamos más en el Zoom. Los voy mencionando y se van desconectando. Al que no mencioné es porque no lo tengo en lista, así que ese va a ser el último que sume, ¿sí? A ver. Vamos a dejar de compartir acá. Y los voy a ir mencionando y ya se desconectan, ¿sí? Abela. Bueno, profe. Nos vemos. Barrientos, no sé si está porque entró y salió 1000 veces. Ahí quedaste, te vi entrar y salir. Beltrán también, vaya con Dios, tranquilo. Berizonce, chao Seba, no sé si estás por ahí. Nos vemos, gracias por el aporte y la rapidez, lo mismo que a Laura, Candia que andaba por ahí, muchas gracias por estar siempre firme. Verónica que corrió pero se quedó, nos vemos, Cárdenas. José Lau, chao. No sé si anda. Ahí ya te vi, José. Sí, acá estoy, profe. Ahí estás, perfecto, nos vemos. ¿Quién más? Gómez Sosa también, siempre firme ahí, aportando. Gracias, Fede. De nada, bro. Hasta luego. Nos vemos. Milena González, también estás. No sé si está todavía, pero ya estaba. Guillermo Juan, nos vemos. Lo mismo que a Juan. Chao, nos vemos. Gracias, Malena. Estás presente. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Pereira Paula, no la veo. ¿Está Hola, todavía? profe. Ahí estás, mira, Antonella se me había perdido. Nicolás, muchas gracias. Ranguileo no está, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, mira, ¿viste que te me habías perdido? Una de las que se perdió ahí. Bueno, Rebolledo, sí, recién estuvimos hablando un montón, muchas gracias. Sardot. ¿Estás? Chao. Sí, ahí por ahí andaba. Chau, chau. Chao, profe. Gracias. Nos vemos. Nicolás profe. Solís, ¿estás? ¿O ya te fuiste? Sí. Chao, profe. Chao, nos vemos. Voy a cerrar esto.
Soto Carolina, muchas gracias, mi compañera, me aparece Chao, siempre al profe. lado Carolina. Aixa, por acá andaba, ahí abajo. Sí, Chao, acá estoy. Aixa. Chao. Chao, gracias, Lautaro. ¿Estás presente? Chao, profe, nos ¿Está? vemos. Nos vemos. Chao. Chao, Lili. Mándale un abrazo grande a Juan, que se mejore, que se cuide Chao, mucho. profe, un besito para usted. Bueno, gracias. Nos vemos, ¿sí? ¿Y quién me quedó? Que ande bien, profe. Chao, nos vemos. Y Eladia. Bueno, nos vemos.